Los niños pasen a la clase de Timoteo, por favor. Todos los pequeñitos pasen a la clase de Timoteo. Si ustedes tienen un poco de calor, hermanos, pueden pasar más al frente y al frente da un poco más el aire de aquí. Así que no se acaloren. Estando atrás, ¿verdad? Pueden pasar más al frente si gustan. Bueno, ya para el segundo culto ahorita, en el segundo culto normalmente ya la garganta está un poco cansada. Tuvimos el primer culto, la escuela formativa, y ahorita ya el segundo tiempo de predicación. Aunque sí sentimos un poco más relajados por el tiempo, ¿verdad? Ya no estamos apresurados por cumplir con el tiempo que tenemos para el primer culto y luego entrar al segundo. Entonces un poquito más relajados en cuestión del tiempo. Sin embargo, ya también algunos un poco más cansados de nuestra garganta. Vayan por favor, hermanos, y abran sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, vamos a dar culminación o terminación a nuestra enseñanza de esta pequeña serie que comenzamos hace 2 semanas atrás, acerca de entrenándonos para una vida diaria que glorifique a Dios. Entrenándonos para una vida diaria que glorifique a Dios. Se requiere de entrenamiento. Para glorificar a Dios sí se requiere de entrenamiento, porque necesitamos ejercitarnos en ello, y es lo que el escritor de Hebreos está explicándole precisamente en esta carta a sus oyentes respecto al entrenamiento que se necesita. No basta decir, soy cristiano, voy el domingo a la iglesia, leo de vez en cuando la Biblia, entonces estoy glorificando a Dios. No. Una vida diaria que glorifica a Dios toma en cuenta todos los aspectos de la vida, a fin de que en esos aspectos de la vida, cualquier aspecto de la vida, sea laboral, sea familiar, sea el matrimonial, sea eclesiástica, cualquier aspecto de la vida que una persona llegue a tener, en ello debe aprender a glorificar a Dios. Y para aprender a glorificar a Dios necesitamos entrenarnos. No es decir, pues cada domingo me estoy entrenando. No se puede entrenar uno cada semana. Imagínense, usted entrenar cada semana en ejercicio, para luego, imagínense, cada semana va y corre un poco, entrena un poco, porque el próximo mes tiene una maratón que correr, y entonces cada semana se está ejercitando, nada más cada semana. ¿Va a ayudarle eso? No le va a ayudar. Imagínense, nuestros jóvenes dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando, porque todo el año no estudié, pero estoy estudiando ahora, esta noche antes del examen, porque tengo examen final, y apenas están entrenando, apenas están estudiando. ¿Les va a ayudar eso? No les va a ayudar eso. Entonces imagínense, hermanos, en la vida espiritual hay momentos decisivos de nuestra vida en los cuales requerimos que nuestro entrenamiento diario nos lleve a una victoria espiritual en ese momento. Las semanas pasadas hemos visto que el discernimiento es la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora déjenme decirles, hermanos, en este entrenamiento diario hemos estado observando en Hebreos capítulo 5, hay 2 cosas que ya hemos visto que necesitamos poner en práctica. Para mi entrenamiento espiritual diario, necesito poner en práctica 2 cosas. Primero, tengo que utilizar mi albedrío espiritual. Ya explicamos eso la primera semana. ¿Qué es el albedrío espiritual? No voy a meterme más en el asunto del albedrío filosófico, ya no voy a hablar más de esto, ya lo hablé suficientemente. ¿Existe o no existe el albedrío? ¿Hay o no hay? ¿Es realmente libre o no es libre? ¿O realmente está esclavo o no está esclavo a la naturaleza? Bueno, ya lo hablamos eso en su momento. Pero el albedrío espiritual sí nos fue dado el día que nosotros conocimos al Señor como el Salvador y Señor de nuestras vidas, al Señor Jesucristo. Ese día el Espíritu Santo vino a nosotros, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva naturaleza, y junto con ello nos dio el albedrío espiritual, es decir, la capacidad de discernir las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo decía que para el hombre natural le es imposible discernir las cosas que son del Espíritu, y le son locura porque no puede discernirlas. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad espiritual de entenderlas. Le son locuras las cosas espirituales, pero no así los hijos de Dios.
Ahora, los hijos de Dios tenemos el albedrío espiritual, capacidad de entender las cosas del Espíritu, pero si no lo ejercitamos, si no lo entrenamos, entonces no podemos lograr hacer que éste crezca. De hecho, el escritor de Hebreos dice que alguien que no entrena su albedrío espiritual es un niño, porque nada más requiere de leche, nada más requiere de unas cuantas enseñanzas muy sencillas, no que las requiera, sino que las desea nada más, porque lo que requiere una persona es alimento sólido para crecer, pero si nada más se alimenta de leche nada más, entonces será una persona desnutrida y será como un niño espiritual. Ahora, necesitamos entonces ejercitar nuestro albedrío espiritual, vimos la primera ocasión. La semana pasada vimos una segunda cosa, es desarrollar un miedo especial. No sé si acuerda alguno cómo le llamamos a esto. El reverencial miedo. El reverencial miedo. Necesitamos desarrollar el reverencial miedo. Si yo me voy a entrenar para una vida que glorifique a Dios todos los días de mi vida, necesito desarrollar el reverencial miedo. Ejercitar mi albedrío espiritual. Segundo, desarrollar el reverencial miedo. Ahora, dice en esa tarea que les dejé la semana antepasada acerca de responder por qué el escritor de Hebreos en este pasaje dice que nuestro Señor Jesucristo rogó para ser librado de la muerte y fue oído. ¿Por qué tenía que ser librado de la muerte? ¿Acaso Cristo no sabía que iba a morir? ¿Acaso Él rehusaba morir? ¿O a qué muerte se está refiriendo? ¿O por qué estaba rogando el Señor Jesucristo por ello? Y dice que fue oído. Y después también dice que a causa de ello aprendió la obediencia. ¿Y cómo iba a aprender el Señor Jesucristo la obediencia? ¿Acaso no era obediente? ¿Acaso no era el hombre obediente que debería de ser? Tuvo que aprender obediencia y después dice que finalmente, mediante ese ruego, mediante este ruego que hizo, pidiendo porque no fuera llevado a la muerte o que no pasara a la muerte y aprendiera la obediencia, dice que al final fue perfeccionado. ¿Y cómo podría Cristo ser perfeccionado si Él es perfecto? El perfecto Dios. Bueno, esas preguntas las dejé de tarea, las explicamos la semana pasada, cuando hablamos de desarrollar el reverencial miedo. ¿Por qué rogaba Cristo? Dice, rogaba para que con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue escuchado Cristo? A causa de su temor reverente. Y esta palabra, temor reverente, o de la manera más antigua se puede explicar como reverencial miedo. El temor reverente no es lo que algunos dicen de pronto que es una reverencia, es tenerle un respeto a una persona. No, esta frase está mal entendida y mal explicada en nuestro ámbito de iglesias cristianas. Siempre decimos, debemos tenerle a Dios un temor reverente, como pensando, hay que tenerle respeto. No, como si tienes un respeto a una persona grande, como el respeto que le tienes a tus padres o como el respeto que le tienes a una autoridad. No, de ninguna manera. La frase temor siempre está explicada en virtud de miedo, no de respeto, en virtud de miedo. Y alguno dirá, ¿habrá que temerle a Dios? Por supuesto que habrá que temerle a Dios, porque Dios es fuego consumidor, porque Dios no permite ni puedes jugar con Él, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios es santo, porque nadie puede burlarse de Dios y decir, saldré como todas veces, siempre bien librado. No, deberías entender que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esa frase, temor reverente, debería de traducirse como reverencial miedo. Esa es la frase que mejor lo explica. Es la traducción que mejor explica. Un reverencial miedo. Y les expliqué cómo era esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo? Cuando entraba al lugar santísimo, el sacerdote podía caer muerto. ¿Se acuerdan? Él podía caer muerto. Si él no había antes ofrecido por sí mismo y estaba limpio y él no había ofrecido sacrificio correctamente, podía entrar, por eso le ponían unas campanitas y cuando entraba y si las campanitas no se escuchaban ya, significaba que había muerto. Así que un sacerdote cuando entraba con la ofrenda por el pueblo, entraba ahí, entraba con un miedo acerca de la santidad de Dios, porque la santidad de Dios iba a escudriñar su corazón. Y si en él había algo inadecuado, moriría en el momento. Estaba entrando al lugar santísimo. Así, ese es el temor, el reverencial miedo.
Imagínense, hermanos, nosotros que cuando acudimos al trono de la gracia de Dios mediante la oración y traemos una carga tremenda de circunstancias, de problemas, de pecados y de tantas cosas, actitudes inadecuadas, y aún así estamos orando, gracias a Dios que ya no caemos muertos así. Gracias a Dios, porque si no, imagínense, ya no estaríamos aquí nosotros. Así que a causa del temor reverente, Cristo fue escuchado. Fue lo que vimos la semana pasada, reverencialmente. Bueno, vamos hoy, esta mañana, a culminar este pequeño tema o desarrollo de temas que he visto acerca del entrenamiento para una vida diaria que glorifique a Dios. Dos cosas hemos visto. Ejercitar nuestro albedrío espiritual, escudriñando la Escritura, entendiéndola, estudiándola, comparándola. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? Porque eso nos ayuda a ejercitar nuestro albedrío espiritual. Si yo ejercito mi albedrío espiritual, entonces también ejercito mi albedrío moral. Puedo discernir lo que está bien o lo que está mal. Por eso les propuse un axioma, ¿se acuerdan? El axioma que les propuse es esto: toda toma de decisiones de cualquier índole, de cualquier peso o de cualquier importancia en nuestras vidas, siempre contempla un aspecto espiritual que deberías de verlo y considerarlo antes de tomar la decisión. Toda toma de decisiones, toda. Si es un trato, si es un trabajo, si es un negocio, si es un viaje, toda toma de decisiones en mi vida conlleva un aspecto espiritual que yo debería de observarlo y considerarlo antes de tomar la decisión. Pero ¿por qué nosotros no alcanzamos a ver esos lineamientos? ¿Por qué no alcanzamos a ver esas aristas espirituales dentro de la toma de decisiones? Dirías, bueno, ¿qué decisión puedo yo tomar espiritualmente aquí si voy a hacer un negocio aquí? Bueno, debes de considerarlo. En la mañana le explicaba a los hermanos, si nosotros pensamos respecto a este asunto, deberíamos de ver en cada aspecto de nuestra vida un aspecto espiritual en ello. En cada cosa que yo hago, en mi relación matrimonial, en mi relación familiar, en mi relación laboral, en cualquier relación que tenga social, debo de ver un aspecto espiritual, debo observarlo. Pero si no lo observo y no lo veo, es porque no he ejercitado mi albedrío espiritual. No lo he ejercitado. ¿Cómo podría verlo? Necesitamos entrenarlo para poder observar los aspectos espirituales en cada momento de nuestra vida. Ahora, la tercera cosa que necesitamos hacer y vamos a observar hoy en este momento es precisamente que necesitamos, aparte de ejercitar el albedrío, aparte de desarrollar el reverencial miedo, tercero, necesitamos vencer el nos-ros. Nos-ros, no me estoy equivocando, ¿verdad? Que cuando mandé el mensaje del título para que lo pusieran, me dijeron, se equivocó, hermano, es nosotros, ¿verdad? Digo, no es nosotros, es nos-ros. Nos-ros. ¿Qué es el nos-ros que necesitamos vencer? ¿Qué es ese nos-ros que necesitamos vencer? Se los voy a explicar en un momento después de ir observando lo que esta mañana quiero que aprendamos. Cuando dice que una persona ejercita su capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, versículo 14, vean por favor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, ese discernimiento del bien y del mal no está hablando en los aspectos morales, saber que esto es bueno y esto es malo. Todos sabemos, todo mundo, y la gente del mundo incluso no cristiana, sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? ¿Hermanos? Sí, saben lo que es bueno y malo. Ahora, que acepten lo malo y lo hagan con placer es otra cosa, pero sí saben diferenciar que esto es bueno y malo. Saben que robar es malo, saben que matar es malo, saben que defraudar es malo, saben que no ir a trabajar es malo. ¿Ir a trabajar es bueno o no, hermanos? ¿Trabajar es bueno o no es bueno? Algunos dicen que no. Tú, Miguelito, dices que no. ¿Trabajar es bueno o es malo? Sí, es bueno, dice, sí. Sí, trabajar es bueno. ¿Sí o no? No trabajar es malo. Este es un aspecto moral. Todo el mundo lo sabe. Pero cuando utilizamos el albedrío espiritual, sabemos que ciertos tipos de trabajo no son buenos. No porque sea trabajo todo es bueno. Hay ciertos tipos de trabajos que son... Ahora, también la gente del mundo sabe, por ejemplo, que vender cosas ilegales o cosas equivocadas o lo que sea, eso es malo y lo saben que es malo. Pero miren, hasta allí el albedrío moral todo el mundo lo sabe. Lo que se refiere aquí a el ejercicio del discernimiento del bien y del mal
Se está refiriendo no a las cuestiones morales, que todo mundo lo puede discernir, sino al discernimiento espiritual. Y por ejemplo, aquí diría lo siguiente: vas y dices, trabajar es bueno, en algo correcto es bueno, pero te dicen en tu contrato que tienes que trabajar los días domingos, y dice la persona del mundo, correcto, lo hago, no me interesa, yo quiero trabajar. Pero un creyente, ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría que decir un creyente? No puedo, no debo hacer esto, no me conviene, esto no es correcto, no es correcto. Y algunos dirán, bueno, pero tengo necesidad de trabajar. Sí, pero si tienes necesidad de trabajar, Dios no te va a abrir una puerta donde tú quites el día que Él ha destinado para que tú lo busques a Él. No lo va a hacer. Eso no proviene de Dios. Por eso cuando aquí dice que tenemos que ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y el mal, la palabra bueno y malo en las palabras griegas realmente significa más allá de lo meramente moral, bueno y malo. La explicación es muy amplia, el uso de la palabra es más amplio que bueno y malo. Se puede también traducir como correcto o incorrecto, como propio o impropio, como lo mejor o lo que me puede dañar. Esas palabras, si las traducimos así, son correctas porque la palabra griega lo traduce también de esta manera. No solamente bueno y malo, sino correcto o incorrecto, propio o impropio. Y no es propio para un creyente aceptar trabajar los días domingos. No es propio, no es correcto, no es adecuado y no es de Dios. No puede ser de Dios. Eso no proviene de Dios. Ahora, si te demandan ocasionalmente que lo que tienes que hacer es una cosa diferente. Si te dicen te podríamos utilizar algún domingo, está bien, pero si tu contrato dice no, todos los domingos, entonces yo no debería considerarlo, porque no es correcto, no está bien, no es adecuado para un hijo de Dios en su vida espiritual. Creo que la gran mayoría de personas tiene la capacidad de discernir espiritualmente, moralmente, pero no espiritualmente. Aunque en algunas las capacidades son distorsionadas, nubladas y cegadas, de tal forma que manifiestan que todas sus atrocidades que vemos hoy día lo pueden manifestar de esta manera. Realmente la capacidad de discernimiento espiritual es exclusiva solamente de los hijos de Dios, y ustedes y yo lo tenemos. Pero miren, si no alcanzamos a ver el discernimiento espiritual en alguna toma de decisiones, en alguna compra que hacemos, en algún trato que hacemos, en alguna relación que establecemos, si no alcanzamos a ver los elementos espirituales, es muy probable que no hemos estado ejercitando nuestro discernimiento. No lo hemos estado usando el albedrío espiritual. Y simplemente nos vamos a concretar nada más con que aprendamos la leche espiritual, la deseemos, porque cuando comes demasiado carne te cae de peso, cuando comes demasiado sólido te cae de peso, y cuando le cae a uno de peso la comida, ¿qué es lo inmediatamente que sucede? A ver, cuando ustedes están comiendo y la comida es un poquito pesada, ¿qué les pasa fisiológicamente, hermanos? Comienza a dar sueño, ¿verdad? ¿No? Comienza a dar sueño. Yo espero que los que están soñando ahorita durmiéndose no es porque comieron ahorita pesado, ¿verdad? No, se desvelaron, no, yo pienso, ¿verdad? Pero bueno, miren, da sueño. Ya expliqué que eso es algo fisiológico, porque dicen que uno de los ejercicios más fuertes que el hombre puede llegar a hacer es precisamente el movimiento de sus intestinos, el estómago que se esté moviendo. Eso causa demasiada energía, consume demasiada energía, de tal manera que cuando el alimento es demasiado pesado, el estómago comienza a trabajar demasiado, y lo que hace el estómago es tratar de nivelar los niveles de tal forma que te da sueño para que te puedas restablecer, y uno comienza a dormirse un poco. Bueno, cuando en una iglesia el alimento sólido es continuo y no estás acostumbrado a digerirlo y no estás ejercitado en ello, te va a dar sueño. Tú lo que quieres es lechita espiritual, algo ligero, algo que no me duerma, como que se cuenten unas anécdotas, unas historias, unos chistes para que nos despertemos todos y ya, bien, todo eso. Bueno, hermanos, si vamos a glorificar al Señor todos los días, necesitamos ejercitarnos en el uso del albedrío espiritual, en desarrollar un reverencial miedo y en vencer el nosros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, hay un impedimento muy grande que un creyente tiene que desechar y vencer, porque si no puede
escudriñar los aspectos espirituales en todas las áreas de su vida, es por causa de este impedimento. Cuando uno lee la Biblia, muchas de las veces no pasamos más de una lectura muy simplista y muy superficial, y no encontramos en ellas las joyas doctrinales y teológicas que están ahí. Miren, usted dirá, ya leí la Biblia, y le puedo preguntar, ¿y qué aprendiste? Bueno, que debo portarme bien. No, pero ¿qué aprendiste de la Escritura? Bueno, que debo obedecer a mis padres. Le digo de pronto hacia algunos de los jóvenes o a mis propios hijos, que debo obedecer a mis padres. No, pero eso es superficial. ¿Qué encontraste de todo ello? No es lo que tú quieres que tú hagas o lo que buscas, porque si tú vas y buscas algo para ti, y esto es lo que sucede con mucha gente va a las Escrituras buscando ayuda para sus circunstancias en ese momento, así que entonces pasan por un tiempo difícil de matrimonio y van a la Biblia a buscar qué pueden hacer con su matrimonio, o pasan un tiempo difícil con sus hijos y ahí van a la Escritura para buscar qué pueden hacer con sus hijos. Pero eso es equivocado, hermanos. Eso no es un entrenamiento en tu vida, ese no es un deseo de conocer al Señor. Si tú nada más vas buscando qué es lo que puedes hacer para ese momento, te diré que vas a encontrar algo. Sí, vas a encontrar algo y lo vas a aplicar, y muy probablemente te resulte. Ahora, no porque falle el Señor, sino porque son principios generales. Pero la Biblia no trata de enseñarnos principios morales para que tú apliques. La Biblia trata de enseñarnos principios espirituales para que tú glorifiques a Dios. Y si no encuentras los principios espirituales, que no son superficiales, los superficiales, que tú leas la historia de David y de Goliat y que digas que tremendo David, con una sola piedra mató al gigante, y digas, ¿qué aprendiste? Que debo ser certero en la primera que hago. ¿Eso es lo que aprendiste, eh? Ser certero en la primera que lanzas. Y ahí van, pues a la que le diga que va a ser mi novia, esa va a ser mi esposa. Certero. No, estas cosas no son las que tú vas a buscar. No puedes hacer eso. La Biblia va más allá de cuestiones superficiales. La historia ahí está, léela, llénate de ello, pero en la historia hay algo que debes saber subyacente, que es la razón por la cual se cuenta la historia. ¿Y cuál es la razón por la cual se cuenta la historia? Pues la razón es entender que toda victoria en nuestras vidas o toda derrota depende de tu concepto de Dios. Cuando David se va y se enfrenta al Goliat, le dijo, este hombre viene con lanzas y jabalinas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así como Dios me hacía matar a un oso o a un león cuando venían por mis ovejas, así Dios hará con este incircunciso que no debe blasfemar el nombre de Dios, porque lo que le enervó a David fue escuchar cómo este hombre blasfemaba a Dios. Digo, no voy a permitir eso. Y cuando yo lo mate, todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál era el propósito de David? ¿Tener una victoria para sí o quitarle el miedo a los judíos? No, el propósito de David era encumbrar el nombre de Dios delante de todos y que Dios fuera respetado. Así que ahí encuentro el principio espiritual. Y cuando yo leo la Biblia y no encuentro estas cosas, no me quedo en la pura historia, en lo que dijo y no entendí lo que dijo, entonces tú estás leyendo muy superficialmente. Necesitas, cuando lees, comenzar a entender la carne espiritual, sacar las joyas doctrinales y encontrar las preciosas verdades teológicas que te van a sostener toda tu vida, hasta el día de la muerte, hasta ese día de la muerte, pero te va a sostener eso. Así que no hagas esa práctica de ir y buscar cosas para ese momento de tu vida, porque ese no es entrenamiento. Eso es como lo que he dicho hace un momento, voy a tener un examen, hoy estudio, mañana tengo el examen. No, estudia todo el tiempo, ejercítate para ello. Ahora, ¿qué es lo que impide, hermanos, que lo hagamos? Aquí está en el versículo 11, vean por favor, versículo 11. ¿Qué es el impedimento para yo poder llevar a cabo ese entrenamiento? ¿Qué es lo que me impide desarrollar reverencial miedo y ejercitar mi albedrío espiritual? ¿Qué me lo impide? Versículo 11, lean conmigo, dice, acerca de esto. Miren, acerca de esto, ¿qué es de esto, hermanos? ¿Qué de esto? Lo que viene diciendo anteriormente, desde el versículo 3, acerca de Jesús,
acerca de los dos sacerdocios, el de Melquisedec y el de Aarón, acerca de Jesús como rogando por la muerte para que no pasara por muerte, acerca de Jesús aprendiendo obediencia, acerca de Jesús siendo perfeccionado. Pero dice, ¿cómo es posible? Alguien que uno leyera, nosotros siglos después leemos, ¿cómo es posible que Jesús aprendiera obediencia y fuera perfeccionado y rogara por no morir? Eso es incongruente con mi idea de Jesucristo. Pero si lo vas a entender, como lo dije la semana pasada, en lugar de poner a Cristo menor o con ciertas dudas, lo que hace precisamente el escritor de Hebreos es, mediante estas declaraciones, poner a Cristo por encima de todos. Ponerlo por encima de todos. Ahora, no se los puede explicar. Les dijo todo esto, pero no se los puede explicar. ¿Por qué? Porque dice el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. No se los puedo explicar. ¿Y por qué no se los puedo explicar? ¿Cuál es la razón? ¿Por cuánto qué? ¿Os habéis hecho tardos para oír? ¿Os habéis hecho tardos para oír? Ahora, antes de explicarles qué significa os habéis hecho tardos para oír, ¿qué es ser tardo para oír? Antes de decirles qué es ser tardo para oír, déjenme explicarles quiénes son estas personas a las cuales está escribiéndole el autor de Hebreos. ¿Quiénes son ellos? Cuando uno va a entender la Escritura, uno tiene que aprender a trazar bien tres contextos de la Escritura siempre. Si no, siempre sacarás del contexto la Escritura. Siempre sacarás y la aplicarás mal y harás mal, ¿verdad? Harás mal todo eso. Hace un momento yo les decía que cuando hay gente que más está escuchando o quiere ver cómo soluciono este asunto, este problema en mi vida. En la mañana les explicaba a los hermanos que en una ocasión fui a una campaña en cierto lugar, no voy a decir dónde ni qué iglesia, pero fui a cierto lugar, en una campaña estaba predicando y había una persona allí enfrente de las bancas, muy atenta, una persona de unos 60 arriba años, yo creo 60 años más o menos, estaba escuchando muy atento, estaba explicando acerca de hacer amigos con las ganancias injustas para que cuando éstas os falten, o reciban en las moradas eternas. Y les estaba explicando acerca de eso. Entonces yo estaba explicándoles este pasaje y esta persona estaba muy atenta en ello. Y de pronto, en cierto momento de la explicación, de pronto se me quedó viendo y me hace así. Me hace así y se levanta y se va. Y me extrañó que hiciera todo eso, ¿no? Y me extrañó que hiciera eso y después ya acabó el culto y todo. Y le digo al pastor, oye, ¿sí viste lo que hice, hermano? Sí, se fue, no sé, tiene mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero no sé por qué se fue o qué pasaría. Y le expliqué lo que me hizo, que así se fue. Y luego ya después, más tarde en el siguiente culto, regresó y me dijo, quiero explicarle por qué me fui. Estaba esperando que me dijera por qué se fue. Dice, hice un negocio muy grande, muy grande. Recibí bastante dinero de ese negocio, mucho dinero. La verdad, ya no lo ocupo yo ese dinero. ¿Para qué quiero tanto dinero yo? Me fue muy bien en el negocio. Está hablando de, no sé, me decía que eran millones de pesos. Le fue muy bien, dice, y no sé, ya no ocupo ese dinero. Entonces estaba yo pensando en estos días, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Cómo lo voy a utilizar? Yo ya no lo ocupo, ¿qué le voy a hacer? Y comencé a escuchar lo que usted dijo, hacer ganancias con las ganancias injustas, hacer tesoros en el cielo con ganancias injustas y cuando estas os falten o reciban en las moradas eternas. Escuché la explicación en todo eso y cuando escuché lo que dijo, dije, esto es lo que ocupo, ya no ocupo más. Y se fue. Y ya fue a hacer lo que tenía que hacer con eso. Y le dije, ¿y por qué no escuchó todo? Porque lo que yo dije hasta ese momento era lo que no debería de hacer. Porque no escuchó todo el contexto de todo lo que voy a explicar. No me diga, y sí, pues ya lo hice. Bueno, porque no escuchamos todo ni vemos todo el contexto de las cosas. Ahora, para hacerlo, necesitamos trazar bien el contexto. Primero entender a quién le está escribiendo de los hebreos estos, para que podamos entender por qué les dice eso. ¿Por qué les llama niños espirituales a estos? Ustedes son niños espirituales que no pueden comer alimento sólido. ¿Quiénes son estos niños espirituales? ¿Por qué les está hablando así de esta manera el escritor de Hebreos? ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que saber es el trasfondo cultural, racial, histórico de ellos. ¿Quiénes son ellos, estos a los cuales se les escribe? Algunos dicen que son gentiles, una iglesia gentil, pero todas las evidencias apuntan a un trasfondo totalmente diferente.
Se les habla como si conocieran acerca de los profetas, se les habla como si conocieran acerca de todo el culto levítico, se les habla como si conocieran a cada uno del aspecto de los ángeles, los profetas, el culto levítico, pero sobre todo, ¿cómo se llama la carta? Hebreos. Entonces, ¿a quién está escribiéndole? A hebreos, a judíos. Esta carta está dirigida a judíos, a hebreos. Y eso es irrefutable. No lo pasemos desapercibido. Es importante. Les está hablando de algo que ellos conocen y luego le está poniendo a Cristo superior a un profeta, superior a un sacrificio, superior a un sacerdote. Cristo es superior a todos ellos. Ahora, la segunda cosa es que hay que saber es dónde vivían estos. ¿En dónde vivían? Muchos piensan que vivían en Palestina, pero la idea más correcta, más acertada es que no vivían en Palestina. Ellos vivían muy probablemente en Europa, en Italia. Ellos vivían en Italia. Entonces está hablándole a un grupo de hebreos que viven en el extranjero, muy probablemente Italia. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, usted tiene que leer toda la carta a los hebreos. Pero recuerden que en aquellas épocas, todo ese primer siglo, había una circunstancia en la gente de Jerusalén muy problemática, y es que todos estaban pasando por un tiempo de opresión, en persecución, pero también de pobreza. Pasaban por un tiempo muy difícil de pobreza. No había suficiente, pero como eran perseguidos los cristianos, entonces no tenían oportunidades de trabajar, no podían oportunidades de desarrollarse, de comerciar, siempre estaban tratando de esconderse de algún momento, y cuando había posibilidades se hacían de algo, de comida, de alimentos, de cuidado. Y entonces Pablo, cuando iba por toda Europa abriendo misiones, siempre les decía: hermanos, acuérdense de los santos de Jerusalén, hay que mandarles, estamos organizando una ofrenda para mandarles ayuda a los de Jerusalén. De hecho, todas las cartas, cuando hablan de ofrendas, la mayoría de las ofrendas que se refiere ahí, de las actitudes de ofrendas, están hablando de la ofrenda que se debe de mandar a Jerusalén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Se refiere al diezmo y la ofrenda a la iglesia? No, se refiere a la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Léalo en el contexto, lea todas esas partes y va a ver que se refiere a una ofrenda que se estaba organizando para llevarla a los pobres de Jerusalén. Ahora, estos hebreos a los cuales se les habla no estaban en esa circunstancia. Vean lo que dice Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice ahí, 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta palabra, sirviendo a los santos, la ofrenda a los santos, es la misma referencia. En todas las cartas de Pablo se refiere a una ofrenda para los santos de Jerusalén. Así que ellos estaban ayudando. Aparte, en Hebreos 10:34 dice también en este sentido, Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Y esta ofrenda también está especificada en Romanos 15:26, cuando dice en Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Era un tiempo muy difícil, está especificado en la historia, era un tiempo muy difícil para la gente en Jerusalén. Había habido un terremoto, había pasado varias cosas, había hambruna, había pobreza, pero sobre todo los cristianos estaban siendo perseguidos y no tenían manera de sufragar sus gastos. Así que Pablo, sabiendo la condición de todos ellos, comenzó a organizar una ofrenda para toda la gente de aquel lugar. Ahora, estos no son los hebreos a los cuales se les escribe, ellos estaban ayudando a todos estos. Además, sobre todo la carta nos dice que estaban en Italia. Vean, Hebreos 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Entonces los cristianos hebreos italianos mandaban saludar a los cristianos hebreos de Jerusalén. Ahora, ¿cuál era la condición espiritual de esta iglesia o de este grupo de hebreos? ¿Cuál era su condición espiritual? Su condición espiritual, 1, es que eran creyentes. 2, es que necesitaban ser exhortados, pero sobre todo enseñados acerca de la superioridad de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban ser enseñados acerca de la superioridad de Cristo? Bueno,
Porque ustedes recuerden que durante todo el primer siglo el apóstol Pablo iba predicando a Cristo, y detrás de Pablo, cuando llegaba a una iglesia, venían un grupo de judíos supuestamente cristianos, que les decían a los judíos o a la iglesia que estaban: todo lo que Pablo os ha predicado de Cristo es correcto, pero ustedes no deben olvidar circuncidarse, no deben olvidar guardar la ley y todo esto. Cuando Pablo supo que esto estaban haciendo algunos en la iglesia, por ejemplo, de Gálatas, le escribe a los Gálatas una carta y dice: Gálatas, tontos, insensatos, ¿cómo es posible que se dejen engañar de esta manera? Si ustedes tienen que circuncidarse, entonces ¿de qué les aprovecha Cristo? Entonces todo lo que yo les enseñé, ¿para qué sirve? Si ustedes van a volver a los rudimentos de una religión judía llena de ritos, ¿de qué les sirve? Ahora, esto hacían en todas partes, de tal manera que Pablo tuvo que tomar hermanos de ahí y se fueron a Jerusalén y dijeron y hablaron de lo que estaba pasando, y los apóstoles dijeron: nosotros no hemos enviado a nadie ni sabemos de todos ellos, pero vamos a hacer una carta para que vaya por todas las iglesias y le diga que no deben guardar absolutamente nada de los judíos, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado y de sangre. Y dicen ellos: nos pareció bien a nosotros y también al Espíritu Santo, a ustedes gentiles, no imponerles ninguna carga, sino que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado y de sangre. Una vez estaba yo haciendo esto respecto a la sangre: no, entonces podemos comer sangre. Alguien dijo: porque les gustaba la moronga, la morcilla, o ¿cómo le llaman aquí? Sí, moronga, morcilla y rellena, y no sé cómo le llaman en algunas partes. ¿A algunos les gusta? ¿A ustedes no, verdad? ¿O sí? Espero que no. Pero sigue siendo un mandato para la iglesia. Ya no hagas más burritos, Manuel, de moronga, porque no puedes vender eso. Bueno, la condición de esta gente era débil espiritualmente, de tal manera que les llama niños espirituales. ¿Por qué? Porque acerca de la supremacía de Cristo no lo podían entender. Acerca de Cristo les quiero explicar, les quiero decir, pero es difícil explicarles. La carta está llena de elementos que proponen que Cristo es superior a todos los rituales, ofrendas y sacrificios judíos. Todo lo que era eso, lo dice el escritor, todo eso era sombra. Eso era lo debajo. Lo que es real es Cristo, lo que Él hizo es Cristo. Eso es lo importante, lo que tienen que aprender, lo que tienen que comprender. Esto es lo más importante. Aquello ya quedó obsoleto, ya no puede seguir más. Pero les dice: ¿les puedo explicar más de esto? Les puedo explicar esto, pero ustedes son unos niños espirituales. Y es difícil de que lo entiendan. ¿Cuál es la razón? Tienen un problema. ¿Cuál es el problema, hermanos? Son tardos para oír. ¿Qué significa ser tardo para oír? ¿Qué es tardo para oír? Y hay que saberlo, porque quizás tengamos ese problema nosotros. Quizás lo tengamos. Y hay que entender que es tardo para oír. Déjenme les explico que si yo no puedo, mediante un estudio cuidadoso de la Escritura, yo no puedo desear, no puedo entender, no puedo comprender que la persona de Cristo es superior a cualquier cosa y que es suficiente para todo en mi vida. Si yo no puedo instalar en mi mente y alojar esta preciosa doctrina de la supremacía de Cristo, entonces yo viviré siempre equivocándome en todo lo que hago. Todo, continuamente. Porque si yo logro poner en mi corazón y en mi mente la preciosa doctrina de la supremacía de Cristo, entonces nadie me va a quitar tan preciado pensamiento de Cristo, y siempre desearé vivir de acuerdo al parámetro del varón perfecto que es Cristo. Él siempre será la medida de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero desear y de lo que yo quiero vivir. Siempre será Cristo. Pero si no lo puedo hacer, es por una razón: me he vuelto tardo para oír. ¿Qué significa tardo para oír? Bueno, déjenme darles una primera explicación de acuerdo a cómo lo traducen algunas versiones de la Biblia. Miren, así lo traducen algunas versiones de la Biblia. La Biblia al día lo traduce así: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Así lo expresa la Biblia al día. Eso sí lo conocemos bien, ¿verdad? Esta expresión: te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Qué quiere decir? No se te quedó aquí.
no lo entendiste, no, bueno, así sucede. Te entra por un oído, te sale por el otro. Así puedes leer 100 veces la Biblia. No, te entra por aquí, te sale por acá, porque no se instaló, no comprendiste, no lo razonaste. No fue parte tuya. No se quedó nada ahí, absolutamente nada. Es como el gran problema que tienen los muchachos para estudiar, ¿verdad? No tienen una comprensión lectora. El gran problema, la mayoría del problema de la falta de estudio en muchos muchachos que no desarrollan bien, el gran problema no es que estén duros de cabeza, no tienen una lectura, no comprenden lo que leen. Están leyendo, ¿qué entendiste? No sé. No sé, no entiendo. Y así pasan cosas. Bueno, lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Nos entra por un oído, sale por otro, dice. La versión de la Biblia en lenguaje sencillo, es una versión también, lenguaje sencillo, dice: hay mucho que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo esto, porque les cuesta mucho entender, les cuesta entender. Y luego la Biblia del Nuevo Pueblo, la Biblia al Nuevo Pueblo dice: sobre este tema tenemos mucho que decir y es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto lentos para entender. Lentos para entender. Ahora, déjenme decirles cómo se traduce literalmente. Esas son traducciones para entenderlas en nuestro lenguaje. Pero la traducción literal no se traduce, normalmente nunca podemos traducir literalmente ni del inglés ni de ningún idioma, porque no lo entenderíamos. A veces la sintaxis, como se traduce, no se entiende. Entonces hay que acomodar las frases y las palabras para que se puedan entender. Pero hay partes donde sí se traduce correctamente y se puede entender. Debo dar una traducción literal de este pasaje. La traducción literal de este pasaje del griego al español dice así: sobre lo que estamos hablando hay mucho que decir y es muy difícil de explicárselos. Pero se han vuelto holgazanes para oír. Eso es duro. Eso es duro. Se han vuelto holgazanes para oír. Y eso es lo que significa la palabra nosros. La palabra usada aquí, lentos para oír, en realidad la palabra se traduce literalmente como holgazán, perezoso. ¿Es fuerte, hermanos? Es fuerte. Imagínate que digan: eres un holgazán, te vas a enervar, te vas a enojar, te vas así. ¿Por qué me dices holgazán? Estás ahí tentado. ¿Por qué me dices holgazán? Bueno, porque ahí estás sentado. Bueno, es el mismo asunto en las cosas espirituales. Es exactamente lo mismo. Esto no habla, hermanos, de que alguien tenga un problema de entendimiento académico. Esto no quiere decir que, yo no lo entiendo porque yo no tuve tantos estudios. Algunos dicen: yo no tuve tantos estudios, no llegué a tal grado académico y por eso no puedo entender. No, de ninguna manera, eso no es así. No está hablando de eso. De hecho, cuando está escribiendo el libro de Hebreos, se está dirigido a un grupo de personas que en su tiempo, en su mayoría, no tenían ninguna instrucción académica. Imagínense, si los libros de la Biblia fueran escritos para gente experta, entonces no lo deberíamos leer nosotros. Entonces la Biblia no es para todos. Entonces la Biblia no fue dada para toda la gente, para que pueda entender la palabra del Señor. Solamente los entendidos, los académicos, los que pueden estudiar, pueden entender lo que Dios quiere. No es así. La Biblia fue dada para todos. Para el más sencillo de los hombres lo puede entender porque tiene al Espíritu de Dios. El único que no puede entender las palabras del Señor es el hombre natural, porque para él le son locura y no las puede discernir porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero tú sí lo tienes. Y no hay excusa de decir: es que yo apenas puedo leer. Bueno, si puedes leer, qué bueno. Eso es suficiente. Es suficiente. Hay gente que se excusa diciendo que no puede entenderlo porque ya está muy grande. No, es que ya con la edad yo ya no puedo, ya no retengo, ya no comprendo. Esas son excusas también. No, son excusas. Ese es un mito. Un mito que con la edad decir que ya no podemos comprender, ni razonar, ni discernir, es un mito. No es cierto. No es cierto y se los puedo probar, porque conozco gente grande que tiene una capacidad de entender, de comprender, de oír, de saber
lo he visto tantas veces, lo he visto muchas veces con gente grande, ya grande. Es más, les pongo un ejemplo en todo esto. Hace varios años, muchos años atrás, cuando estábamos en Ciudad Mante, en nuestra iglesia, y cuando estábamos en aquella iglesia en Ciudad Mante, había una hermana que tendría, ya se me olvidó la edad, Carla, ¿cuántos años tendría? En aquel tiempo tendría unos 80 y tantos años, una hermana ancianita, 80 y tantos años. Siempre, cada domingo, hermanos, cada domingo que dábamos un pequeño tiempo para las acciones de gracias, esta hermana levantaba su mano y yo ya sabía lo que iba a decir, lo que iba a hacer. ¿Saben qué hacía ella? Cada domingo nos decía y nos recitaba, antes de dar su acción de gracias, un salmo completo. Cada domingo, en 3 semanas se aprendía un salmo completo y lo recitaba cada domingo. No sé cuántos salmos se aprendió, pero todo el tiempo que estuvimos ahí, nunca le escuché repetir el mismo salmo. Siempre decía uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Tenía tantos años ahí. Y cuando yo predicaba, estaba predicando o estaba enseñando, de pronto la hermana levantaba la mano o me interrumpía. Sí, cierto, hermano, porque dice Juan en esta parte, ¿verdad? Y recitaba de memoria un pasaje. O dice Pablo en tal, y lo recitaba de memoria y me interrumpía. Así le decía, hermana, momento, te no termino. Al rato la vemos todo eso, porque me interrumpía cada rato recitándome textos de la Biblia. Tenía una mente entrenada en aprender la Escritura. No hay excusa para decir, yo no puedo aprender, yo no puedo entender. Podemos hacerlo. Ni la edad ni el grado académico son excusas. El problema, ¿cuál es, hermanos? La flojera, la pereza espiritual. Es cierto que algunos dirán, bueno, si tengo esa capacidad, pero yo ya no quiero estudiar una carrera a los 50 años, 60 años. Bueno, yo diría, ¿cuál sería la razón para estudiarla? Si ya tu vida ya la cruzaste, ¿para qué quisieras? Simplemente por conocer, está adelante y lo puedes hacer. Pero no hay tanto problema en eso. Pero en las cuestiones espirituales, en cuestiones de escritura, hermano, mientras más estudias y mientras más te haces viejo y te haces más estudioso en la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa con tu interior? Se renueva. Aquí no entra eso de que soy viejo por fuera pero joven por dentro, porque esa es una excusa, bueno, es una forma de decir, a mí no me llamen viejo, soy un joven de 70 años. Bueno, no, eres un anciano de 70 años. No olvides eso. No nos excusemos de pronto tratando de quitar nuestra edad. No, si tienes 40, 50 años, a algunos no les gusta decir su edad. Yo conozco muchas hermanas aquí que no quieren decir su edad, no las dicen, no la quieren decir. Y por más que intento sacarles así la edad, no me la dicen, ¿verdad? Pero bueno, me las imagino yo, más o menos, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos da pena decir nuestra edad? Somos ancianos, no importa, esa es nuestra edad. Pero sí te quiero decir una cosa, hermano, que mientras más anciano eres y estudias la palabra, te vuelves más joven espiritualmente, más jovial espiritualmente. Eso dice la Escritura. Mira, 2 Corintios 4:16. Vea lo que dice, por favor. Lee conmigo aquí. Dice, por tanto, lee conmigo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. ¿Qué es eso? Vejez. La vejez. Nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero eso no es natural, eso tienes que escudriñar la Escritura, tienes que discernir espiritualmente, tienes que desarrollar el reverencial miedo y tienes que vencer la pereza y la flojera espiritual. Porque es la única forma que te vayas renovando día tras día espiritualmente en tu interior. Así que si el grado académico no es el problema, así que si la edad no es el problema, entonces ¿cuál es el problema? Pues es la actitud, la flojera espiritual, el dormitarnos, el enfadarnos, el bostezar y cerrar nuestros ojos por periodos continuos durante una enseñanza de la palabra del Señor. Ese es el resultado de la actitud. Tú me puedes decir, es que estoy muy desvelado. Bueno, está bien, te lo entiendo. Un día, 2 días, un domingo, un fin de semana, 2, 3, está bien. Pero no todos los domingos. Donde tienes una lucha continua por mantenerte despierto. Yo me pregunto, digo, qué bueno que luchan por mantenerse despierto, pero digo, ¿pero por qué tienen que tener esa lucha? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que abrir los ojos así como más pueden y tienen que hacer un esfuerzo y hacer todo el esfuerzo por mantenerse? ¿Pero por qué? La razón es que no quieren que los oigan roncar o que los vean dormirse, pero no
porque tienen interés en las cosas que se están escuchando de la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando yo soy de continuamente y tiendo a esto, el problema no es físico, su problema no es físico. No es porque usted tiene diabetes, no me diga con eso, ay, que tengo diabetes y yo tiendo a dormirme siempre, no. O cosas como estas, no. Su problema es una actitud espiritual hacia la palabra de Dios. Pensamos que lo que se está predicando no es tan importante, pensamos que no nos va a ser práctico en la vida diaria, pensamos que eso no me va a servir a mí para darme comodidad, ni posición, ni me va a hacer ganar un aumento de sueldo, entonces ¿para qué lo quiero escuchar? Y comienzo a pensar, esto no es práctico para mi vida. Pues está bien, puedo tolerar al predicador unos 15, 20, 30 minutos, 35, 40, está bien, lo tolero, pero ya después de eso ya me voy a dormir yo porque es demasiado cansado. Quiera Dios, hermanos, que nos despertemos de esa indiferencia y ceguera respecto a la necesidad del entendimiento espiritual, porque si no, siempre estaremos condenados a tomar decisiones sin discernimiento espiritual, a seguir guiándonos por la vista y a seguir tratando de controlar nosotros mismos las circunstancias, en lugar de dejar que Dios nos dirija en todo ello y se encargue precisamente de tales circunstancias en nuestras vidas, siguiendo nosotros obedientemente los lineamientos que Él nos demanda. Quiera Dios, hermanos, que nos levantemos cada día de culto y cada día que leemos la Biblia con un renovado deseo de querer oír, aprender y conocer más a mi Dios, porque en la medida que le conozco más, más lo voy a amar. Y si tú quieres amar al Señor, entonces tienes que conocerlo, pero no puedes desenfadadamente o apresuradamente o cansadamente o fastidiadamente querer leer la Biblia y decir, voy a aprender quién es Dios. No puedes hacer eso, tienes que anhelarlo. Tienes que desearlo, porque si no, te está gobernando la flojera y la pereza espiritual, y la tardanza para oír se mostrará en ti. Espero en el Señor que podamos vencer el nosotros, nuestra flojera espiritual, que nuestra carne nos inclina muchas veces para hacerlo. Espero en el Señor que podamos vencerlo, a fin de entrenarnos para glorificar a Dios. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, porque no nos hemos entrenado correcta y adecuadamente. Pensamos que venir a tu casa una vez a la semana es un entrenamiento, pero, Señor, no puede ser esto así. Tiene que ser diario. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entrenar nuestro discernimiento espiritual, a desarrollar nuestro reverencial miedo y a vencer la pereza y la flojera espiritual, esa tardanza para oír. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, porque si te amamos, realmente quisiéramos que cada acto de nuestra vida te glorifique. Te ruego y te suplico esta mañana por cada uno de mis hermanos que nos ayudes y nos dirijas en este proceso. En Cristo Jesús. Amén.